Hoy tenemos bueno, la suerte y el placer de contar con nosotros a Javier Martín Babarro. Él es director de la sección departamental de Investigación y Psicología en Educación de la Facultad de Psicología de la Complutense. Y le pedimos, bueno, que no sé si recordáis que fui por algunas clases comentándoos que vamos a hacer un ciclo de conferencias y de colaboración con la universidad para poder reforzar la parte educativa y curricular vuestra y que vuestra formación se reforzara aparte de las clases tradicionales, con un ciclo de conferencias y demás de compañeros nuestros de la Complutense. Y Javier accedió, bueno, a colaborar con nosotros y en estas circunstancias tan difíciles para todos ha decidido continuar con la conferencia, así que te lo agradecemos muchísimo, Javier. Buenos días. Bueno, quiero decir que más que en estas circunstancias, realizar esta conferencia es un alivio porque ocupas el tiempo de Sí, confinamiento que se está haciendo muy largo. O sea que en algo me parece muy muy buena productivo. la iniciativa de conexión entre las dos, entre las facultades de Cisneros y de la Complutense. Y bueno, agradecer a Juan y la invitación y a Sonia por todo, bueno, el contacto que hemos tenido. Y bueno, si os parece, comenzamos ya con Vale, esto. solo Sí. una cosa comentar a los chicos que bueno, el título de la conferencia, como sabéis, es la cultura del acoso escolar frente a la cultura de convivencia, cómo dinamizar socialmente un centro educativo. Creemos que es un tema especialmente interesante porque nosotros no tenemos la especialidad educativa en el Cisneros, así que consideramos que es especialmente interesante para que los alumnos puedan aprender y ver cosas de otro área tan importante. Y también comentaros a los asistentes, por favor, que vamos a mantener las cámaras y los micrófonos silenciados. Si alguno necesita o quiere preguntar cualquier cosa, está abierto el chat para Javier irá resolviendo dudas, aunque os animamos a esperar si podéis al final para resolver todo lo que os surja, ¿vale? Que muchísimas gracias. Yo estaré por aquí en todo momento, Javier, voy a apagar la cámara, pero para apoyarte en lo que necesites. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, pues la idea de la charla de hoy es pues un poco contar una experiencia que es una mezcla entre investigación y acción o investigación y práctica en los centros educativos y pues que además es un tema pues relativamente popular en la educación, la convivencia escolar y sobre todo uno de sus puntos más negros, ¿no? Que es el acoso escolar. Cuando hablamos de convivencia escolar hablamos como de salud, ¿no? Tenemos un cuerpo con una vitalidad, con un ejercicio, con una alimentación de salud y tenemos también la enfermedad, ¿no? Dentro de lo que son los centros educativos, ¿qué consideramos la enfermedad? Pues principalmente las dinámicas de violencia escolar, la violencia escolar sobre todo en el acoso y bueno, y también la disrupción. Entonces hoy vamos a empezar hablando del acoso escolar, pero vamos a acabar hablando de la convivencia escolar como algo mucho más amplio y cómo fortalecerlo, cómo medirlo y cómo intentar empezar a controlarlo un poco. Bueno, nosotros formamos un grupo de investigación que principalmente dirigido por María José Díaz Aguado, que se dedica a evaluar centros educativos por toda España, en diferentes proyectos, con diferentes administraciones y tenemos un poco la suerte de poder ir a muchos centros y observarlos y después pues también compararlos un poco, ¿no? Y a la vez medirlos, extraer diferentes indicadores y bueno, pues tratar de encontrar maneras de modificar la manera en que se trabaja. Bueno, en esta gráfica se representa pues dos estudios relevantes, uno de ellos a nivel internacional, el programa Kiva, es el programa antiacoso más conocido a nivel mundial, desarrollado en Finlandia, y este programa
pues encuentra que en el 80% de los casos los acosadores en el acoso escolar se encuentran en el mismo grupo de clase, en el mismo grupo de referencia que las víctimas, ¿vale? En el caso del estudio estatal de la convivencia, en nuestro país se han realizado varios macroestudios, podemos centrarnos en 2 o 3 como los más amplios y representativos, y uno de ellos es el Estudio Estatal de la Convivencia, realizado por el Ministerio de Educación en 2010, y bueno, que nosotros nos encargamos de ejecutar. En este estudio encontramos que el 90% de los casos de acoso se producen también en los acosadores están en el mismo grupo de clase que las víctimas. Entonces, esto nos da una pista, nos indica que la mayoría de los casos se cocinan dentro de los grupos de clase. El hecho de que tengan más relaciones durante más tiempo con esos iguales en concreto, vemos que eso incrementa el riesgo para que se produzcan esas situaciones de acoso. Bueno, a continuación, nosotros hemos realizado diferentes estudios, pero estos dos son como los más relevantes. El estudio estatal, que os he indicado antes, dirigido por María José Díaz Aguado, en la ESO, con una muestra representativa de 300 centros a nivel estatal, y luego un estudio que hemos hecho en 2016 en la Comunidad de Madrid, con 108.000 alumnos de aproximadamente unos 600 centros educativos. Entonces, la siguiente gráfica se refiere a este segundo estudio realizado en la Comunidad de Madrid, y lo que trata de representar es lo siguiente. De esos 107.000 alumnos hemos cogido aquellos con los mayores niveles de victimización, o sea, los mayores niveles de acoso, les insultan o les aíslan o les pegan, diferentes tipos de bullying. Y hemos medido además otra serie de variables. Lo que queríamos representar es cómo, a medida que aumenta la violencia que recibes, aumenta también el rechazo y el aislamiento dentro del grupo. Lo que queríamos resaltar es que esto es una dinámica, un proceso que tiene un inicio y acaba cristalizando en una situación en donde a menudo te encuentras totalmente solo, rechazado por un grupo entero, y además un par de personas o tres que ejercen esa violencia como actores principales hacia ti. Entonces, de estos 107.000 alumnos, si cogemos, imaginad, el percentil de aquellos que tienen más victimización, ¿vale? Aproximadamente unos 1.000 alumnos que están peor de esa muestra de 107.000 alumnos. Entonces, estas barras de color rojo, verde y azul nos indican lo siguiente. La barra de color rojo son los rechazos de las personas de mi clase que dicen que no se quieren sentar conmigo, ¿vale? La barra de color verde nos indica el porcentaje de alumnos que tiene 0 amigos o 0 apoyo social en esa clase. Una persona puede estar siendo rechazada por un grupo amplio, pero tener 2 o 3 amigos que actúan como una amortiguación, una pantalla de protección. Pero lo que estamos representando en la barra verde es aquellos que tienen 0 amigos en la clase. Y también en color azul, la barra de color azul, son aquellas víctimas que nos han dicho por autoinforme, o sea, han realizado un cuestionario donde hablan sobre sí mismos y nos han dicho si están siendo acosados, ¿vale? En esta medida estamos obteniendo la información por heteroinforme. Para construir esta pirámide nos basamos en que los compañeros y compañeras están indicando como heteroinformantes a quién ellos observan como testigos que se le está acosando en su clase, ¿vale? Entonces, si veis cómo van creciendo estas 3 barras, desde los percentiles más bajos, donde se supone que hay menos de victimización, a donde está, digamos, la olla más caliente, donde están los alumnos que tienen más, reciben más violencia. Entonces veis como, por ejemplo, la barra azul, de que tengo 0 amigos en clase,
pues va subiendo en cada percentil hasta el nivel más alto. El rechazo, la barra roja, también veis cómo gradualmente va aumentando. Bueno, para situar esto, para situar por dónde abordar esta situación, puesto que ya sabemos que se cocina en el grupo de clase y que el apoyo social es fundamental y que es como un primo hermano de la violencia recibida, o sea, la violencia que recibo es una variable que correlaciona de un modo elevado con el apoyo social que tengo dentro de la clase, ¿vale? Pues el siguiente paso es, vamos a medir cómo es una clase, cómo se estructura socialmente una clase, para ver si podemos cambiar cosas. Entonces, un inicio es utilizar sociogramas. Sociogramas, para los que no estén familiarizados con esta metodología, es una manera de evaluar a los grupos, es una medida de grupo. Vamos a llamarle mapas sociales también, nos da una visión panorámica de un grupo de personas. Entonces, imaginemos que tenemos una clase, esta es una clase ficticia, con unos 25 alumnos, y estos alumnos les preguntamos, ¿con quién te juntas habitualmente? Entonces, por ejemplo, votan unos a otros y se produce una maraña de flechas. Entonces, por ejemplo, Guillermo nos dice que se junta con José María. Guillermo también nos dice que se junta con Omar. Estas flechas son unidireccionales. José María no dice que se junta con Guillermo, ni Omar dice que se junta con Guillermo. Pero Guillermo ha dicho que se junta con Antonio y Antonio ha dicho que se junta con Guillermo. Entonces, esta es una bidireccionalidad. Entonces, aplicando una serie de reglas de análisis de redes sociales, pues podemos empezar a montar los grupos que se forman en una clase. Para poder leer toda esa maraña de flechas y reducir la información, pues se aplica un algoritmo y eliminamos esas flechas y empezamos a vislumbrar la estructura del grupo. Dentro de esos grupos de clase vemos sujetos que están fuera, desconectados de esas redes sociales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dentro de estos sujetos que están desconectados, esta fotografía de esta clase ficticia es muy similar a la que podemos encontrar en casi todas las clases de secundaria e incluso de primaria. A partir de tercero de ESO encontramos estas configuraciones. Pues estos sujetos desconectados son los que en principio tienen más vulnerabilidad a ser victimizados. Pero vamos a distinguir un poco más estos sujetos. Les vamos a preguntar al grupo de clase, ¿con quién no te gustaría o con quién no te gustaría juntarte? ¿Con quién no te gustaría sentarte al lado? Las preguntas sociométricas correlacionan independientemente del contenido, sea de rechazo o de aceptación, suelen correlacionar bastante. Podemos poner no juntarme para hacer un trabajo, para sentarme en autobús o para X, suelen correlacionar una correlación elevada las medidas. Entonces, incorporando los rechazos, pues ya tenemos que Juan Linares está siendo rechazado, tiene cierta animadversión, 3 grupos amplios de la clase hacia él. Y vemos que Jesús Prieto también tiene rechazo más bajo, pero también destacado. Entonces, de los 3 sujetos que estaban desconectados, Antonio Murillo, vamos a hablar en terminología sociométrica, es un sujeto aislado. Se usa la palabra fantasma también. Y Juan Linares y Jesús Prieto son sujetos rechazados. Entonces, no solo están desconectados, aislados, sino que además tienen rechazo. Estos son las personas que suelen acabar recibiendo victimización, que acaban convirtiéndose en víctimas de acoso, ¿vale? En la siguiente gráfica pues se representa un caso real con un sociograma donde podemos ver el grupo de chicas en color rojo y el grupo de chicos en color azul.
son de segundo de educación secundaria obligatoria y todavía están muy autosegregados por sexos cuando preguntamos, hacemos preguntas sociométricas. Hasta aproximadamente final de segundo de ESO, tercero, cuarto de ESO, empiezan a mezclarse los grupos de chicos y chicas. En esta clase era un caso de bullying homofóbico y era un grupo de chicos amplio que atacaba a este alumno que tuvo que acabar yéndose del centro. Entonces, veis el aislamiento y el rechazo hacia él, frente a esta chica que estaba aislada, pero no estaba siendo rechazada. Hay que atender esta situación, pero quizás esta es más urgente. ¿Vale? Bueno, entonces, a partir de esta foto, vamos a hablar de un proyecto que hemos intentado desarrollar para que los centros educativos tengan armas contra este tipo de situaciones. Realizando esta foto, como os decía, en muchos centros, en muchos niveles de edad, la foto es muy similar para la mayor parte de los casos. Por ejemplo, esto es otra foto con dos grupos amplios de chicos atacando a dos chicas. Estas eran dos chicas inmigrantes y que estaban sufriendo victimización. Se arropaban entre ellas, aunque estaban en cierta manera aisladas y siendo atacadas. ¿Por qué se produce esto? A ver, ¿por qué? Voy a la diapositiva anterior, que se ve más claro. ¿Por qué se produce estas estructuras? El bullying hemos empezado a ponerle un nombre y a estudiarlo en el ámbito educativo, en los centros educativos. Pero estas configuraciones de un grupo de personas atacando a un individuo aislado, esto se produce en otros contextos también. Se produce en un ámbito laboral, utilizamos la palabra moving, se ha producido en contextos históricos también, de atacar a alguien por X creencia o por cualquier motivo, ¿no? Entonces, antropológicamente todavía no hemos podido explicar bien esto. Cuando un grupo decide que hay que, digamos, separar a un sujeto del grupo y vamos a usar una terminología un poco cruel, pero es la verdad, es quemar a un individuo, el grupo a veces se alimenta también de esa especie de sacrificio que se hace con ese individuo. Es algo ritualístico, es algo en los grupos de clase que aproximadamente cada semana, entre una y varias veces por semana, en muchos casos, esta persona está siendo atacada repetidamente, con un inicio, habitualmente un bully alfa, que comienza el ataque, otros se unen, otros observan divertidos en la distancia, pero es algo ritualístico que se repite como una especie de sacrificio, ¿no?, para el grupo. El grupo pues también, y la persona que ejecuta esos ataques, pues obtiene una serie de beneficios sociales. Ahora hablaremos sobre ellos. Entonces, bueno, mirad, esto es un modelo de unos autores neozelandeses e irlandeses que se llama el modelo del triángulo de Strathclyde. Ellos han planteado lo siguiente. Esto es como una clase al inicio de un curso académico. Imaginemos que estamos en primero de ESO, en un centro público, acaban de llegar alumnos de diferentes centros de primaria y todavía no se conocen, están en septiembre. Entonces, todavía hay un vacío de poder, no hay unas jerarquías, no hay unas pandillas formadas, unos subgrupos. Entonces, todavía está todo muy gaseoso, los grupos, ¿no? Entonces, vemos una serie de perfiles también de comportamiento que se nos repiten a lo largo de los grupos. Vemos un perfil, como este muñeco en color rojo, de dominancia, hablaremos más adelante de ellos, pero individuos que tienden a relacionarse de un modo muy limitado y a menudo por imitación a modelos que han aprendido en su contexto familiar, de que las relaciones se basan en la dominancia y la sumisión, ¿no? Vemos sujetos como este muñeco más grande en color verde que son más prosociales, más empáticos, suelen ser líderes positivos
y vemos alumnos más retraídos, más introvertidos, con internalización, más sumisos, ¿no? Entonces, a principio de curso, todavía en estos grupos de clase hay una especie de vacío de poder y el alumno dominante va a empezar a probar esa herramienta. Que esta persona, los alumnos llaman de sí mismos, pero va a ir tanteando a compañeros. Va a probar una broma con una compañera, esta compañera ni se inmuta o le contesta y le hace frente. Bueno, va a probar a otra persona que tampoco ha tenido un gran efecto emocional en él, le va a tantear, le va a hacer una broma de mal gusto. Estos perfiles de alumnos dominantes suelen utilizar un lenguaje de doble vínculo. Ellos consideran que están haciendo una broma, aunque realmente sea una agresión. En realidad están dominando a través de la violencia, pero ellos ponen una fachada o un maquillaje de humor, ¿no? o de una emoción positiva. Pero es un mensaje doble, ¿no? Por debajo hay violencia, pero por encima construyen un teatrillo de algo positivo, ¿no? Bueno, pues no ha tenido efecto esta situación. Imagina que ha probado con este alumno más retraído y de repente este alumno se ha asustado excesivamente o se ha puesto demasiado nervioso o, bueno, ha tenido una reacción afectiva destacada. Entonces, aquí ya empieza la situación. Ha tenido efecto, ¿no? Esta broma, que en realidad es una agresión, va a producir, perdonad, que una serie de compañeros del grupo de clase empiecen a pasárselo bien con esa situación que se ha producido, empiecen a juntarse socialmente, agruparse socialmente con este individuo, mientras que otro grupo de alumnos que está empezando a observar este teatrillo que se está montando y que no les gusta, va a ver peligroso quedarse en una zona de nadie cerca de este estudiante. Entonces, progresivamente se van a ir construyendo un grupo alrededor de este líder positivo y otro grupo habitualmente más pequeño alrededor de este líder negativo. La diapositiva no me ha funcionado, no ha hecho el movimiento de las figuras, pero el desenlace es que este individuo queda totalmente solo, ¿no? Que es un poco las fotos que veíamos en las diapositivas anteriores. Bueno, así, en la mayoría de los casos encontramos como un abanico de alumnos que perjudican o que apoyan a la víctima. En color rojo, alumnos que la atacan, que se divierten con las situaciones o que no les disgusta, alumnos neutros, que ni les van ni les vienen los episodios de bullying, y alumnos a los que les incomoda estos episodios que no tienen estatus suficiente para pararlos, pero a otros alumnos líderes con fuerza en el grupo que sí pueden frenar estas situaciones. Entonces, esto que hemos comentado hasta ahora era simplemente para tratar de plantear cómo se cocina y cómo se generan los casos en la mayoría de los centros educativos. Observamos que la mayoría de centros educativos, en torno a un 90% de los centros educativos, tienen unos mismos niveles de acoso escolar. Eso nos llama mucho la atención. Una explicación que creemos que es por lo que se producen estos mismos niveles es porque los casos surgen en los grupos de iguales. Surgen en los grupos de iguales y a partir de ahí es el centro con más o menos herramientas el que los frena, los para, pero que surjan es algo muy común en muchos contextos. Pueden ser centros públicos, privados, centros rurales, urbanos, de tamaño grande, pequeño, de contexto socioeconómico alto, bajo. Los niveles de bullying son muy similares en ese 90% de centros educativos. Bueno, en esta diapositiva me gustaría mostraros una investigación que publicamos hace 3 años en donde analizamos pues, unos 200 grupos de clase y
para explicarlo brevemente, tenemos dos clases, dos grupos de clase. Tenemos la clase A y la clase B, ¿vale? En la clase A y en la clase B tenemos el mismo número de sujetos, el mismo número de estudiantes y el mismo número de votos de elección, de nominaciones entre ellos, de amistad. Pero en la clase A, esas nominaciones de amistad, o sea, en la clase A se nos forma un grupo más amplio de sujetos, con los votos más concentrados, ¿eh? Y en la clase B tenemos los mismos votos de amistad, pero más distribuidos. Entonces se forman como muchos diferentes subgrupos. Bueno, si cogiéramos este plano en dos dimensiones, lo rotáramos y formáramos lo pudiéramos ver tras haberlo rotado, veríamos aquí como que tendríamos como pequeñas montañitas de sujetos, ¿eh? Pequeñas montañitas de sujetos en la clase B. En la clase A veríamos que tendríamos como una gran montaña, que sería esta, una gran pirámide, y otra montaña de un tamaño más pequeño. Bueno, lo que encontramos en este estudio es que las personas que están fuera de los grupos en la clase A tienen mucho más riesgo de ser atacados o de convertirse en víctimas de acoso que en la clase B. Aquí el poder está más concentrado y digamos que toda la atención del grupo, cuando hay que, digamos, enfadarse con alguien o buscar un cabeza de turco, es más fácil encontrar un objetivo con esta estructura social, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado de cómo está la situación. Vamos a ver cómo resolverla, cómo podemos darle la vuelta a esta situación. Bueno, vamos a ver cómo intervenir para modificar pues, estos casos que hemos estado viendo. Tenemos una serie de víctimas que vamos a llamar principalmente pasivas y provocativas, ¿vale? La mayor parte de las víctimas son pasivas, son retraídas, tienen tendencia a la timidez. El bullying acentúa esa timidez, el estar aislado socialmente hace que incluso te retraigas más. Y la mayoría de las intervenciones van a ir centradas en este tipo, para estas víctimas pasivas, ¿vale? Las víctimas provocativas suelen tener un perfil en el cual ellas a menudo no escogen la conducta más adecuada para interactuar en el grupo o interrumpen dentro del grupo. Y el grupo que tiene sus agresores o su alumnado dominante, pues sanciona esto, ¿no? Digamos que estas víctimas pues tienen una mayor tendencia a ponerse en el centro de atención y también en el riesgo, ¿no? Mientras que las víctimas pasivas eluden cualquier tipo de protagonismo y pues los acosadores de esos grupos van como más proactivamente a buscarles hacia ellas. Bueno, ¿cuál es la estrategia más eficaz? La ayuda entre iguales. La ayuda entre iguales, con la mayor parte de las víctimas. Esta ayuda entre iguales, ¿qué quiere decir? Que tenemos esa foto del grupo y la vamos a modificar. Por primera vez no vamos a dejar que esa foto se mantenga desde octubre hasta mayo, hasta final de curso. Porque si la dejamos como está, se mantiene estable en el tiempo. Entonces, pues la estrategia más adecuada es una estrategia de intervención basada en el grupo. Puede ser ayuda entre iguales, puede ser círculos de amistad, puede ser un debate con el grupo para ver cómo son las relaciones. O sea, yo propongo la ayuda entre iguales, pero la clave está en que cambiemos la estructura del grupo. Y como las víctimas suele ser lo más urgente en la convivencia de los centros, pues la ayuda entre iguales es como una manera fácil, sencilla y rápida de ir a por ello. Pero se pueden hacer muchas variaciones en base a la misma intervención. Incluso dentro de la ayuda entre iguales hay múltiples variantes, ¿vale? Bueno, entonces, un protocolo estándar de ayuda entre iguales, pues sería detectar la situación, seleccionar al alumnado ayudante, hacer una entrevista con ellos y hacer un seguimiento sobre el caso, por ejemplo. Aquí entra la segunda parte de esta conferencia que me gustaría
plantear, y es un proyecto que hemos desarrollado para que los centros educativos puedan evaluar rápidamente los sociogramas de sus grupos de clase, así como otras medidas de violencia, de autoestima, etcétera, y poder cambiar fácilmente esas estructuras sociales. Bueno, hemos desarrollado un software que al final de la charla os mostraré la página web y los recursos, pero lo que viene a ofrecer es este mapa social. El alumnado en unos 20 minutos en el aula de informática realiza un breve cuestionario y en cuanto terminan de contestar el profesorado ya obtiene este mapa y una situación de cómo está el aula. Entonces, en esta clase tenemos una alumna que vemos desconectada de estas redes de amistad con 20 testigos de la clase que indican que ellos observan cómo a ella se le ataca de múltiples maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esta situación? Bueno, pues vamos a escoger alumnado ayudante. ¿Qué alumnado ayudante? Bueno, habitualmente es más sensato hacerlo con personas del mismo sexo. Suele funcionar mejor en primaria y a lo mejor en primero de eso. Personas que tengan estatus en el grupo, que sean líderes, por ejemplo, estas dos alumnas. El marco verde nos indica que son prosociales. Además tienen un elevado número de votos de juntarse con otros compañeros. Podemos coger a una alumna que no tenga tanto estatus en el grupo, pero que tenga más afinidad hacia la víctima, y una vez seleccionados estos 3 ayudantes, pues planteamos una entrevista con ellos, les pedimos que, bueno, os comento un poco cómo hemos ido pensando sobre este tema a lo largo de estos años. Inicialmente hablábamos mucho de bullying, de acoso escolar, pero nos hemos dado cuenta que es una terminología que nos interesa utilizar en algún momento, pero también nos interesa movernos en unos términos de convivencia escolar y no de tanto alarmismo. Nos interesa hablar de relaciones entre vosotros en la clase, cómo os lleváis con fulanito, cómo os lleváis con menganito. Entonces, en esta entrevista hablamos en esos términos. ¿Qué pasa con Laura? Entonces empiezan a hablar. El otro día le pasó esto, hace 2 semanas en el recreo le dijeron esto, le tiraron a otro, tal. Entonces, les planteamos si le podrían acompañar o hacerle un hueco en su grupo. No les pedimos que sean su amiga de repente, pero sí que le hagan un hueco, que estén pendientes de ella en el cambio de clase, en los recreos. Bueno, es una medida de cambio muy básica que hemos diseñado nosotros, pero como os decía, esto se puede hacer de muchas maneras y con muchas variantes diferentes. La clave está en que Laura no esté sola en los cambios de clase, en los recreos, y reconectarla de alguna manera con otros estudiantes. Inicialmente es como algo artificial porque estamos forzando a través de una entrevista unos vínculos, pero lo que vemos es que esto es muy moldeable y la mayoría de estos vínculos se acaban solidificando y asentando entre los alumnos. Bueno, entonces, en el acoso escolar, la ayuda entre iguales es como una intervención base y de emergencia para modificar la dinámica social del aula. Pero, ¿qué pasa si metemos de repente otras medidas de dinamización social? ¿Qué pasa si organizamos el centro de otra manera? Si empezamos a entender cómo se desarrollan las relaciones sociales de los alumnos. Bueno, pues os voy a plantear otras medidas que hemos visto que funcionan en los centros educativos. Bueno, frente a algo estático, mirad, hay centros educativos que mantienen a los mismos grupos de clase durante toda la primaria, y de repente llega un niño nuevo en quinto y tiene que estar delante de un grupo que lleva pues 4 años juntos. Es mucho más complicado que ese grupo abra sus puertas para admitir a ese nuevo alumno que si ese grupo está siendo cambiado cada año.
cada año mezclamos los grupos. No solo mezclamos los grupos, hay centros que dejan que los alumnos se sientan donde quieren, con sus amigos mantienen unos vínculos estables, pero nosotros hemos observado que modificar, por ejemplo, los sitios en el aula habitualmente es algo positivo. Estamos haciendo que estudiantes que a lo mejor no se relacionan en todo el curso, incluso siendo de la misma clase, pues van a tener que estar al menos una semana juntos y los vamos a ir rotando. Pues creemos que esas medidas son positivas. Sí, también utilizar la colocación de los sitios de la clase para favorecer a alguien vulnerable. Por ejemplo, si este chico es la víctima de la clase y hemos hecho una ayuda entre iguales, pues vamos a ubicar a su alrededor físicamente a las personas con las que hemos intervenido. Si este chico el año que viene pasa de quinto A a sexto B, vamos a intentar mantener a las personas de la ayuda entre iguales. Bueno, otras medidas es organización de grupos de un curso para el siguiente. Esto afecta más a los centros educativos grandes. Hay centros que tienen 5, 6, hasta 7 grupos de primero de eso y otros 6 grupos de segundo de eso. Bueno, pues si tenemos alumnado vulnerable que ha estado en primero A, en primero C2, vamos a crear un grupo de apoyo, un grupo colchón en segundo B. Le vamos a asignar un tutor con más experiencia. Vamos a introducir alumnado dominante, pero de un modo mucho más controlado. Vamos a crear un entorno seguro para estos estudiantes. Y pues hemos visto que este tipo de estrategias también funcionan. Otra estrategia que funciona muy bien son las metodologías activas en el aula. ¿Qué son las metodologías activas? Pues aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, flip classroom, o sea, en estos aprendizajes se suele trabajar mucho en grupo y se suele dar más poder al alumno frente a una clase magistral donde el profesorado está hablando todo el rato. En estas metodologías activas, además, podemos construir los grupos. Los profesores, las profesoras construyen grupos heterogéneos. Estamos mezclando los grupos. De nuevo hablamos de grupos artificiales. Si os fijáis, no dejamos que ellos se elijan entre ellos. Estamos nosotros formando esos grupos heterogéneos. Y además son grupos diversos y muy variados. Por ejemplo, esta es una de las pantallas del software que os voy a enseñar a continuación, en donde formamos grupos de 4, donde hay alumnado. Veis que en cada grupo hay una P y una R. Una P y una R, una P y una R. Es un alumno popular en la sociometría y un alumno rechazado. Popular, rechazado, popular, rechazado. Asimismo, si tenemos una clase con un grupo de inmigrantes, tenemos en esta clase la palabra cult se refiere a perteneciente a otra cultura. En esta clase tenemos 4 alumnos de otra cultura. Los vamos a poner a cada uno en un grupo diferente, ¿vale? En los grupos también vamos a poner 2 chicas y 2 chicos, a ser posible, máxima variabilidad en género, ¿vale? Y por último también variabilidad en cuanto a las notas. Vamos a tener alumnado con una distribución entre malas y buenas notas, más o menos hasta donde es posible realizar el ajuste. Entonces, podemos utilizar esta plantilla, esta organización de grupos para hacer aprendizaje cooperativo, por ejemplo, pero con estos grupos que nosotros elegimos, no que ellos eligen. Una cosa que nos ha llamado la atención es que hemos ido a centros donde aplican estas metodologías, pero que no tienen a lo mejor un plan de convivencia muy elaborado, ni tampoco han tratado el acoso escolar como un tema prioritario o explícitamente, pero vemos que tienen muchos menos casos y una mejor convivencia. Nos llama la atención. No habláis de este tema, pero tenéis muchos menos casos. ¿Por qué? Bueno, lo que queremos es que ellos están, digamos, refrescando, oxigenando las redes, las dinámicas sociales, aplicando estas metodologías e indirectamente, pues hacen que haya menos casos.
Bueno, pues a continuación me gustaría mostraros un proyecto que hemos desarrollado desde la universidad en los últimos años y que actualmente pues está funcionando en la Comunidad de Madrid a través de la Consejería. Es una aplicación a la que tienen acceso gratuito todos los centros de la Comunidad de Madrid y pues son dos webs, tenéis en pantalla, socioescuela.es y socioescuelaformación.es, y corresponden la primera web a una herramienta de evaluación y la segunda web a una serie de recursos materiales para el aula. Entonces me gustaría enseñaros brevemente pues esta web. Pues los centros educativos se dan de alta en ella y acceden a, pues a una serie de grupos. Ellos se evalúan y, pues como os decía antes, a continuación obtienen unos resultados. Tienen unos resultados como un PDF. Voy a intentar mostraros un sociograma interactivo y una pantalla de grupos heterogéneos. A ver si abre esto. Vale, pues mirad, esto es lo que os he ido enseñando, pues un sociograma, y tenemos pues una serie de individuos desconectados de los grupos. Estos individuos, por ejemplo, el alumno 9 tiene un marco amarillo porque recibe victimización, y así nos lo dicen muchos compañeros de la clase, y si pulso sobre él me indica los rechazos que recibe. Recibe rechazos de este grupo de chicas y después de dos sujetos más, de otros dos subgrupos. Entonces, el rechazo principal lo recibe este grupo de chicas. Bueno, pues yo para reubicarle, para reconectarle, voy a tratar de intervenir con estos alumnos o con estos alumnos que no le rechazan de entrada para tratar de realizar ese cambio en el grupo. ¿Vale? Entonces, bueno, esta aplicación pues la usan de un modo autónomo los centros educativos, obtienen pues una serie de información más detallada sobre cada caso y bueno, estoy abriendo el informe en PDF que obtienen, tarda un poco. Entonces ellos ven pues cada caso en detalle, comparan la convivencia de su grupo con una media de 2.400 grupos de otros centros. El alumno en riesgo nos dicen cuántos testigos de la clase nos han dicho que sufre victimización. Los alumnos prosociales, por ejemplo, el alumno 5, el alumno con más nivel de prosocialidad en la clase, 12 votos recibidos, y también pues una información pues mucho más detallada sobre cada caso. Si es una víctima pasiva o de tipo más activo. Y pues una segunda web donde aparecen materiales para unas breves píldoras formativas de profesorado, para que el profesorado de nuestro centro pueda tener, digamos, unas nociones básicas de convivencia escolar, de cómo se produce, por ejemplo, un caso de acoso escolar, cómo se hace una ayuda entre iguales, cómo se dinamiza un colegio. Es breve, a lo mejor hacer esta formación conlleva unas 2 horas aproximadamente, pero bueno, está en abierto y es de acceso libre. Y después, pues una serie de contenidos, sesiones para el aula, para primaria y secundaria, pues con materiales pues, de todo tipo. Hemos elaborado un vídeo de animación también, está disponible en YouTube. Y bueno, estos materiales, estas unidades didácticas son para todo el grupo de clase, para hacer como digamos un humus, un caldo de cultivo donde se hable ya de qué es, se etiquete lo que pasa, lo que es un caso, lo que son las emociones referidas al acoso, pero necesitamos algo más quirúrgico y aquí entra, digamos, el tercer paso de estos materiales. Necesitamos intervenir de un modo más
exhaustivo en el caso. No tanto prevenir en el grupo, prevenir en el centro como algo global, sino ir al caso en concreto y modificarlo. Entonces, tenemos como 3 rutas de trabajo con el alumnado de víctimas de tipo pasivo, el alumnado más víctimas activas y los bullies también, los acosadores. Pues cada uno tiene su idiosincrasia y sus detalles para que la intervención sea más eficaz. Bueno, pues viene acompañado de una serie de cómics, de role-playing, se detalla la ayuda entre iguales que os he mostrado anteriormente en la presentación. Y luego un perfil que es todavía no tenemos éxito en darle una vuelta a este tipo de perfiles, porque además el alumnado dominante suele ser el más disruptivo. Entonces todavía nos cuesta evitar que haya este tipo de alumnado, engancharles para que baje el nivel de disrupción, para que baje el nivel de agresividad. Pero bueno, poco a poco vamos entendiendo su funcionamiento y qué pautas son adecuadas para empezar a enganchar con ellos y a cambiar sus inercias, ¿no? En esta ruta de trabajo hablamos del apego de este tipo de alumnado, hablamos también de aspectos sobre funciones ejecutivas, relacionados también con el clima familiar, que muchos de ellos suelen tener. Recomendamos documentales para trabajar con ellos y, bueno, pues os estoy mostrando rápidamente la web, pero tenéis el acceso abierto y podéis consultarlo con más detalle. Entonces, bueno, yo creo que una vez planteado esto, llevamos 50 minutos de conferencia y si os parece podríamos plantear un turno de preguntas por si alguien tiene algo que le gustaría saber o alguna duda, podríamos plantearlo, si os parece. Bien, abrimos los micros entonces, cualquiera que... Muchas gracias. Cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que nos ha estado contando Javier hasta ahora, es el momento. No sé si necesitáis que os abramos el micro. Si es así, podéis levantar la mano. Si quieren escribir mejor. Pueden abrirlo ellos mismos, ¿no? A ver. Irene, me gustaría... Sí, perdona, Javier. Sí, Irene se ha despedido, ¿no? Sí, se acaba de despedir, que se tenía que marchar. No, desconozco si... me imagino que sois alumnos de grado y desconozco si existe en el Cardenal Cisneros, no sé si existe itinerarios como tales. Itinerarios, pero no impartimos el de educativa, así que los alumnos que están con nosotros, si son de cuarto, serán de los itinerarios de clínica, de social o de trabajo, que son los que impartimos. Pero algunos son de cuartos inferiores, por lo que estoy viendo. Hay un alumno también de máster y hay una alumna, de hecho, estoy viendo que está haciendo prácticas incluso en centros de integración y demás. Yo creo que es muy interesante porque estamos viendo los perfiles de estos alumnos, cómo se manifiestan en los centros educativos, ¿no? Y a través de una dinámica, que es el bullying. Pero en realidad, si exploramos más a fondo sus fondos, ¿no? De paisaje de familiares, conecta completamente muchas veces con lo clínico. En el caso de los alumnos dominantes, suelen conectar con estas clasificaciones de problemas de comportamiento, de conductas de riesgo al llegar a la adolescencia, habitualmente conectados con dificultades familiares, de negligencia, de climas negativos. Entonces,
desde lo clínico, pues sí, invitar a abordar este tipo de perfiles, aunque nosotros le sacamos la foto desde la educativa, esos perfiles tienen una mochila mucho más, un fondo de armario más profundo y que requiere de todas las áreas, ¿no? De todos los campos para trabajar sobre ellos. Y en educación yo lo observo como algo un poco olvidado. Y es curioso porque el profesorado nos indica que lo que más les preocupa en la educación, el profesorado en España, en primer lugar es el fracaso escolar y en segundo lugar es la disrupción en el aula, ¿no? Que no puedan dar clase. Entonces, a pesar de ello, no existen muy buenos materiales, muy buenas investigaciones, muy buenos contenidos para trabajar con este tipo de alumnado, pero no solo en España, sino en el ámbito internacional todavía no está muy asentado ese trabajo. Y bueno. Quiero preguntarte una cosa, Javier, que me ha surgido varias veces al hilo de tu exposición. Pues, por ejemplo, cuando hacías esa tipificación de las víctimas atípicas, provocativas y las víctimas pasivas, ¿no? Con diferencias más comunes. Y después, a la hora de seleccionar a los alumnos para esos apoyos o esos círculos de amistad, me daba la impresión, y creo que así es, que está bien que sea así, quiero decir, que estáis trabajando con variables psicosociales relacionadas con el sociograma, al hacer esas designaciones, ¿no? Esas clasificaciones. Y no sé si habéis indagado la relación que eso pueda tener con variables de tipo más individual, como a lo mejor variables de personalidad. Si esas variables podrían ofreceros quizá herramientas para la prevención, para la intervención, no lo sé. Sí, trabajamos a nivel individual con herramientas, pues entrenamiento en habilidades sociales específicas con alumnos de un modo individual. Entendemos de dónde vienen muchas veces esos perfiles de retraimiento, de timidez, de introversión. Son dinámicas a menudo elaboradas durante ese baile que se produce en la construcción del apego, ¿no? Con esos cuidadores principales en el ámbito familiar, donde a veces el niño o la niña no tiene el espacio suficiente, ¿no? O está un poco sometido a... Es que no es culpa de nadie, pero cada situación es un mundo y sí que tratamos de darles herramientas para que se quiten esa coraza, ¿no? De protección y también crearles entornos socialmente seguros, que creo que es lo muy importante, lo individual y lo social en combinación. Tenemos una pregunta Martín, si te iba a comentar ahora que preguntas por Sí, trabajo con las familias. Martín, quizá si te animas a plantearla tú mismo por el micro, a lo mejor es más viva si no la hacemos en tu nombre. Bueno, que supongo que todos las estáis viendo, ¿no? La estáis viendo. Nos pregunta Martín, Javier, si intentáis trabajar con las familias cuando detectáis estos casos. Sí. Sí, pues sí, hay estrategias para trabajar con las familias. Bueno, hay que saber elegir las estrategias adecuadas y también en función de los casos. Hay cuestiones preventivas para todas las familias, de detección, de observación de señales, pero también de cómo comunicarse en el entorno familiar, ¿no? Hacer una comunicación, como os decía antes, donde el niño pueda expresarse, donde el niño, a veces la sobreprotección también conecta con una dominancia, ¿no? En el entorno familiar. A veces el proteger en exceso a un niño es también ponerle límites en exceso, ¿no? Entonces, con las familias se trabaja
sobre todo la comunicación, la comunicación entre la familia, la comunicación con la escuela y también las pautas de prevención, de detección de que pueda estar produciéndose una situación. Los niños suelen evitar contar en casa lo que les está sucediendo, no hablan explícitamente sobre ello. Entonces, si en la familia no hay un espacio para poder comunicarse, pues la capacidad de detección disminuye, ¿no? Entonces, bueno, sí se trabaja, es un puntal básico para prevenir y para intervenir, ¿no? No te oigo, Juan, perdón. Le daba las gracias a Martín por la pregunta, pero según lo hacía veía que ya lo había hecho Sonia en el chat. No parece que tengamos más preguntas. Estáis muy callados. A ver si alguien se anima. Yo creo que ha habido, cuando hablas con los centros educativos, ahí se ha popularizado el término de bullying, acoso escolar, mucho en los últimos años. Y yo creo que deberíamos integrarlo dentro de algo más amplio, como es la convivencia escolar. Y la convivencia escolar a través de cómo relacionarnos mejor en los centros, con más participación democrática. Los centros sin comunicación, autoritarios, cerrados, herméticos. Estamos viendo que eso no funciona, que crea individuos más Es un caldo de inmaduros. cultivo, ¿no? Claro. Es una reproducción de un modelo arcaico de dominio, de sumisión. Y de esto habla María José Díaz Aguado mucho. Y pues todo lo que sea horizontal deja... Las propias metodologías activas es aumentar la horizontalidad en los centros, es darle poder al alumno, que él dirija su proyecto con mi ayuda, con mi supervisión, pero cederles. Ellos pueden hablar más, pueden hablar en grupo, frente a estar callados durante una hora entera. Pues es como disminuir esa verticalidad de la que venimos a todos los niveles, desde el método pedagógico hasta la comunicación, equipo directivo, claustro, todo eso pues nos crea un clima más respirable y más seguro. Tarea difícil, desde luego. Pues bueno, animo también si a alguien le interesa este tema, especialmente pues que quiera contactar conmigo, pues encantado. Si quiere venir algún día a la facultad a hablar o tiene pensado algo, pues que adelante. Y Lo de ir a la facultad va a ser complicado durante un tiempo, parece. Bueno, pero... en otoño, como mínimo. Pero bueno, muchas gracias por tu ofrecimiento. Y nada, y si no sé si estáis haciendo prácticas, Juan, bueno, ahora no, pero durante el curso realizáis prácticas, practicum de cuarto, imagino, ¿no? Y son practicum de corte de centros, asociaciones. ¿En centros educativos también tenéis prácticas? Tenemos algunos, no muchos, porque como te decía, al no impartir el itinerario de psicología educativa, pues son prácticamente pocos los alumnos que a pesar de estar haciendo un itinerario de clínica o de social o de trabajo, pues tienen interés en hacer sus prácticas, estar más en un centro educativo, pero algunos sí tenemos, ¿verdad, Sonia? Sí, tenemos 2 o 3 colegios, uno específico de integración y otros 2, lo que pasa es que tenemos poquitas plazas, pero sí tenemos. Muy bien. Como 5 o 6, 4, 5, 6, 7 alumnos han ido este año a colegios o a institutos. Bueno, muy bien. Creo que
hemos dado margen suficiente, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda o quería preguntar alguna cosa que se pudiera animar. Parece que salvo Martín, que ahora que lo veo era el único chico de la reunión, las demás compañeras no se animan. Y bueno, son ya las 2:30, así que si os parece podemos, pensando en terminar, darte las gracias, Javier. Pero que ocurrió lo que temía que ocurriera, que es que justo al principio, cuando estábamos recibiéndote, no pude darte la bienvenida porque recibí esta llamada que no tenía más remedio que atender. Pero bueno, seguro que Sonia lo hizo estupendamente. Sí te doy las gracias ahora. Y bueno, como bien dices, espero que podamos mantener el lazo de colaboración y sigamos haciendo cosas juntos cuando todos volvamos un poco a la normalidad. Y muchas gracias. Gracias también a Sonia, Miguel Ángel, a Elena, Laura, Adriana, Martín, todos los que habéis estado por aquí, Irene y algunas más que se tuvieron que marchar. Ya sabéis que mañana a las 6:30 tenemos una nueva actividad online, un seminario para alumnos y familiares sobre estrategias de afrontamiento resiliente de la pandemia. Y pasado mañana, a la misma hora que hoy, a la 1:30, tenemos también un seminario, una charla del coordinador del área de psicobiología del Departamento de Metodología y de Ciencias del Comportamiento y Psicobiología de la Facultad, Fernando Colmenares, que nos va a hablar de un tema muy bonito. El título echa un poco para atrás, es un poco difícil: socialidad, prosocialidad y moralidad, un enfoque psicobiológico, pero nos va a hablar de cosas, os lo garantizo, muy bonitas. Fernando y yo colaboramos en el mismo grupo de investigación y Fernando, muy interesante y muy bueno. Sí. Sí. Él es portentoso lo que hace y bueno, yo creo que preguntarnos si el comportamiento prosocial, el comportamiento altruista, el comportamiento, la generosidad son cosas que podemos encontrar en nuestros congéneres de otras especies animales y que nos puede enseñar la psicobiología sobre esos comportamientos en nosotros mismos, pues a cualquiera que se diga psicólogo le tiene que interesar. Así que os animo a veniros el jueves a la misma hora. Y en el mismo enlace de Zoom os sirve para entrar también a esa conferencia. Muchas gracias, Javier. Vale, muchas gracias y que sea leve el confinamiento.